Entonces, bueno, de nuevo, para la grabación, vamos a dar inicio a esta conversación en el contexto de una webinar que es parte de uno de los cursos que estoy tomando dentro del doctorado en educación para la Universidad IEXPRO. Entonces, su servidor, Fernando Mendoza, voy a estar platicando acerca de qué ocurre con el modelo educativo del 2017 en el transitar hasta hoy la nueva escuela mexicana desde el 2022. La intención de este webinar es poder hacer un análisis comparativo, plantear cuáles son los fundamentos teóricos justamente del modelo educativo del 2017 y de la nueva escuela mexicana en el 2022, ¿no? Análisis comparativo, fundamentos teóricos y obviamente pues cuáles son sus alcances o posibilidades curriculares, ¿no? Entonces, pues muy agradecido. ¿De qué vamos a platicar? ¿Cuál es la intención de este webinar? Pues obviamente hacer un análisis de las diferentes o diferencias, mejor dicho, estructurales entre el modelo 2017 y la nueva escuela mexicana del 2022. La intención es identificar los fundamentos teóricos de cada una de las propuestas, determinar si es posible en las medidas del alcance de análisis derivado obviamente de la lectura de algunos documentos y por qué no decirlo, ¿no? De la propia experiencia, obviamente desde las normales como formador de docentes, pues ojalá, ¿no?, haya la capacidad, pues si no para determinar, al menos para describir o tratar de desentramar lo que ocurre con la Escuela Nueva Mexicana y si realmente es un modelo educativo, es un modelo o principio o estructura política educativa o es una propuesta curricular, ¿no? Entonces, obviamente, pues la intención es reflexionar sobre las implicaciones al final de estas comparativas, pues qué corresponde, obviamente, a la formación inicial del docente, qué corresponde a al docente en formación respecto a asimilar y de alguna manera, pues decirlo también, operar lo que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, bueno, quería por aquí hacer unos, a ver si me da oportunidad. ¿Por qué ya no me dejó? Ay Dios, algo hice, perdón. Ah, es que se había bloqueado mi pantalla. Listo. Yo creo que el asunto de la tecnología de repente no tiene palabra. Entonces, esos son los propósitos para esta webinar que, insisto, bueno, las personas que se conectaron, pues muy agradecido, y las personas que lo estarán viendo en otro momento y en otro espacio, pues ojalá sea una oportunidad para reflexionar bajo qué contexto se construye y se opera ahora la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, pues hay que reflexionar en torno, o hoy estaremos reflexionando en torno a una serie de preguntas. Primero, plantear cuál es la diferencia entre el modelo educativo del 2017 y el nuevo modelo educativo del 2022. Vamos a preguntarnos cuáles son los cambios más significativos de las reformas del 2011, 2017 y 2022. Y bueno, qué cambios se realizaron en los campos de formación académica y qué teorías educativas fundamentan cada uno de los modelos. Y bueno, pues al final con esta información, pues trataríamos de responder qué es realmente la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, pues hay que hablar de historia, ¿no? Para entender un poco lo que ocurre con el antecedente histórico, político
incluso probablemente ni siquiera nacional, ¿no? o puramente nacional, sino un contexto histórico y político a nivel internacional, ¿no? Algo que pasaba en la escuela, en la educación básica, pues básicamente era un tema de desarticulación propia de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ¿no? El maestro de preescolar es que no buscara, más bien el sistema no propiciaba una relación, un vínculo sobre qué y cómo tenía que enseñar para que el alumno accediera a un siguiente nivel de complejidad que era la primaria. Y el maestro de secundaria pues no tenía claro qué y cómo se enseñaba en la primaria para pasar a ese siguiente nivel, ¿no? Entonces, posiblemente se sabía en el sentido, pues, digo, recordaremos a la maestra de secundaria diciendo que no le enseñaron eso en primaria, ¿no? Y pues los niños decíamos, no, no lo vimos, no, no, eso no me lo enseñaron, maestra, ¿no? Y entonces, de ahí muy probablemente este sentido de que tampoco pues había elementos para decir, pues sí se lo debieron de haber enseñado, ¿no? Porque esto es lo que debió de haber cursado en una línea lógica, ¿no? Al menos lógica. Vamos a admitir por ahí. Gracias a la gente que se sigue sumando. Gracias, muchas gracias por estar, a la gente que se está sumando a la webinar. Ya somos dos. Bueno, los demás ojalá que lo puedan ver con tiempo. Entonces, existía esta desarticulación, una desarticulación grave, sí, en el sentido de, pues se entendía la educación básica como preescolar, primaria y secundaria, o se quería integrar al preescolar como educación básica, pues teníamos que tener claro cuál era la línea, ¿no? El para qué cursar preescolar y cuál era el aporte para cursar primaria y cuál era el aporte para cursar secundaria. Entonces aparece justamente la RIEP, ¿no? Como esta reforma integral a la educación básica, que pues yo creo que de los puntos fundamentales es esta búsqueda de articulación de la educación básica, ¿no? Que cada nivel tenga claro qué y cómo se debería de enseñar en los niveles anteriores, ¿no? Gracias, va llegando más gente, muchas gracias. A lo mejor hice mal en empezar puntual, fíjense. Bueno, porque se están sumando, se los agradezco muchísimo. Entonces, en este asunto de la RIEP, ¿no? Ya venía, y esto es muy importante platicar, miren, el asunto de las famosas competencias. Europa ya tenía al menos una década, década y media, trabajando en sus niveles educativos este concepto de competencias. Y justo empieza a tomar forma con esta reforma integral a la educación básica del 2011, donde pues ya el concepto toma un valor diferente. Pero ¿de dónde surge el concepto de competencias? Bueno, ojalá, y también para no hacer esto un monólogo, le digo, la intención es que fuera una conversación de la gente que está conectada, no les comenté, pero se está grabando la plática, de la gente que ya nos acompaña, que nos pudiera platicar justamente qué entienden, qué saben, de qué se acuerdan que eran las famosas competencias, compañeritos. ¿Alguno de ustedes quisiera pues regalarme su participación platicándome qué, qué entendemos, qué sabíamos, qué escuchamos que eran las competencias? ¿Alguien por ahí? Bueno, yo creo que van a estar muy pasivos, ¿verdad? Fíjense que el asunto de las competencias surge primero en la industria, en el campo laboral, antes que en el educativo. Y tiene un inicio muy claro en el sentido de que ya Europa estaba súper conectada y la migración es muy común en Europa, eh, profesional y educativo, con fines profesionales y educativos. Es decir, personas que se formaban en un país se iban a laborar, a formar en otro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría haber un ingeniero mecánico automotriz que es alemán,
que de repente llegaba a España, ¿no? Y quería, pues, ejercer su profesión. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué se plantea Europa frente a esta condición? Dice, bueno, necesitamos evaluar cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que tiene este alemán que se formó en Alemania para ejercer la profesión en España. Vamos, ¿no? Porque yo no tengo, yo no, muchas gracias, gente que sigue llegando, muchísimas gracias. Yo no tengo, dirían en España, yo no tengo elementos para determinar si esta persona tiene las competencias, ¿no? Entonces tengo que evaluar sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Pero porque yo no tengo inferencia en lo que le enseñan en Alemania, ¿no? Entonces, de ahí surge, el modelo de competencias surge como un modelo de evaluación de conocimientos, habilidades y actitudes para poder contratar a las personas. Su origen es un tipo de evaluación que surge en Europa. Y entonces, ¿no? Los europeos y después en casi todo el mundo dijimos, bueno, pues si vamos a evaluar lo que saben, lo que hacen y cómo lo hacen, pues entonces necesitamos que nuestros sistemas educativos preparen a las personas para hacer, para saber y para hacer, saber y ser, ¿no? Para eso necesitamos que los preparen las escuelas. Y eso nos llevó un montón de años de entender que era pues sumamente complicado, ¿no? Sumamente complicado. En el sentido que, pues acá el planteamiento era, en las competencias es muy fácil decir, bueno, yo quiero un albañil, yo necesito que sepa esto de albañilería, que sea capaz de construir una casa y que pues, sea puntual y no se robe nada, y entonces eso evaluaba, ¿no? Pero en el asunto de la educación era, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿qué perfil, ¿no? de competencias estamos formando desde educación básica? Hay un problema. Pero bueno, al menos la RIEP ya empieza ahí a tomarlo. Se genera un perfil de egreso común, que quiere decir el preescolar, la primaria y la secundaria abonan a un ciudadano con competencias, que eso es lo que todavía no definíamos, se definía muy bien, ¿no? Que cuáles competencias para hacer qué, para ser trabajador, para ser obrero, para ser ingeniero, para ser qué, ¿no? Esa parte no se afinó y fue un asunto que todo el mundo se dio cuenta que el enfoque de competencias tenía esa dificultad. Y bueno, pues justamente se integra, ¿no? al programa, al currículum, este perfil de egreso común, este enfoque de competencias, y con eso se busca la articulación. Pero resulta, compañeros, que no es... Bueno, fíjense que en el 2017 surge el modelo educativo de aprendizajes clave, pero el 2017 no es la clave de los aprendizajes clave. La llegada de Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto es una de las figuras más importantes para lo que Obrador llamó acertadamente como este asunto de los neoliberales, ¿no? Decía él. Pero curiosamente él pues, representa el punto máximo de estas políticas neoliberales surgidas desde una corriente del Partido Revolucionario Institucional que les llamaban tecnócratas, ¿no? Les decían a esta nueva ola de políticos que empieza con Carlos Salinas, bueno, posiblemente con Carlos Salinas de Gortari, que Zedillo fue parte de ello, y que, bueno, pues termina pues tratar, ¿no? de conformar este modelo neoliberal en nuestro país, Enrique Peña Nieto. Básicamente, y es muy interesante, el modelo es muy, muy interesante. Aquí seguramente ustedes ya tienen más recuerdo, ¿no? de lo que políticamente se vivió en torno a Peña Nieto y la que se dice ahora mal llamada reforma educativa. Y es que
Peña Nieto, bueno, no Peña Nieto, no, la ideología que acompaña el concepto de calidad educativa como eje central de este modelo educativo es que la educación es un servicio que ofrece el Estado. Entonces, si es un servicio, es perfectible, ¿no? Con base a un principio de calidad. Cuando tú vas a un restaurante, tú puedes evaluar si el restaurante atendió o no con principios de calidad. Y entonces, la educación debería de funcionar igual, al grado que quien te atiende, que es el docente, te da un servicio, ¿no? El docente se convirtió en un prestador de servicios educativos, que lo que lo volvía, pero lo que lo volvía a un sujeto con posibilidad de ser evaluado. Se va a evaluar la calidad de servicio que está otorgando. Por ahí ese es el asunto de este modelo educativo, ¿no? Que decían, pues nunca terminó de ser un modelo educativo, era una reforma laboral a los prestadores de servicios educativos, porque lo que se decía es, si la calidad está mal en la educación es porque el prestador de servicio no está haciendo bien su trabajo. Entonces, cuando el prestador de servicio haga bien su trabajo, entonces la calidad va a aumentar. Pues hay que despedir a la gente, ¿no? Y viene esta visión obviamente, esa es la base del modelo neoliberal, ¿no? Que es las cosas, que es lo que hacen los neoliberales, ¿no? Aquello que sea una carga para el Estado, privatízalo. Ya nos olvidamos de pensiones, nos olvidamos de sindicatos, nos olvidamos de esas cosas. Que se privatice. La educación, por un principio de sentido común, no la podían privatizar, pero sí pudieron, sí coquetearon y lo implementaron este modelo de la educación como un servicio del Estado, ¿no? Casi casi como un servicio privado del Estado, bueno, un servicio público del Estado, ¿no? Pero con tinte y estructura de servicio privado, ¿no? Imagínate. Obviamente está el asunto de la autonomía curricular, el enfoque por competencias está ya más que consolidado y que esto es importantísimo en este modelo educativo y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que tiene que ver con las evaluaciones. Aquí el asunto es que pues, se evalúa, ¿no? Al maestro, se evalúan las capacidades, los avances de los alumnos en puntos claves de su formación en comparación con otros países comprometidos al desarrollo de su economía, de la economía de cada país, ¿no? Pero pues decían, si nosotros nos comparamos con otros países, lo que hacemos es crecer, ¿no? Mejorar, darnos cuenta dónde estamos fallando. Pues nada más nos exhibimos, la verdad es que no hubo cambios significativos, y menos cuando aparece el señor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Andrés Manuel, pues lo primero que hace, ¿no? En un asunto posiblemente de conciliación con la parte de los trabajadores de la educación, ya no más prestadores de servicios educativos, sino los trabajadores de la educación, pues era echar atrás la reforma. Y esto que implicó, pues una reforma al artículo 3º constitucional, la implementación de un enfoque humanista, una formación integral, la implementación de un currículo que obviamente pues, es el que ahora estamos viviendo como parte de la nueva escuela mexicana, y pues, se reconfigura el discurso educativo. Ahorita vamos a entender un poquito más de esta parte. Los compañeritos, amigos que se están conectando, me están escuchando, están siguiendo la plática, ¿surge alguna duda de lo que hemos conversado hasta el momento? La primera duda es, ¿me escuchan? ¿Sí me escucharán? Ahí pueden poner una manita arriba, un guiño. Este. Eso, gracias, ya. Manita arriba, creo que sí, al menos me están escuchando. Son tímidos mis alumnitos, son alumnos del 4º semestre de la licenciatura en educación primaria, ¿no? Entonces, y además les pedí de favor que se conectaran en domingo, entonces, no, hombre, bien agradecido que estén aquí. Ya, mucho más agradecido si participan, pero ya con que estén aquí,
De verdad, lo valoro bastante. Entonces, vamos a pasar justo a esta comparativa. Vamos a pasar justo a esta comparativa. ¿Qué onda con el modelo 2017? Basado en competencias, hay una organización disciplinar, en, en- perdón que me ría, pero tengo una cámara acá viendo hacia otro lado y anda mi hijo paseándose atrás, este, y se me queda viendo como que estoy haciendo medio risa. Bueno, em, una organización disciplinar, ¿no? Que ahorita la vamos a ver la comparación. El principio obviamente tiene que ver con calidad y la evaluación es estandarizada, ¿no? Y aquí vamos a entender hacia dónde va la nueva, a dónde debería de haber ido la nueva escuela mexicana, ¿no? Uno, pues es el asunto del humanismo comunitario. A ver, el modelo de competencias dice que todos los egresados de secundaria deben de tener conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Cuáles? Las que determinaba el programa, el currículo. Pero eternamente nos hemos dado cuenta desde el nacimiento de la educación pública en nuestro país que nuestro país es diferente, de norte a sur, ¿no? Que incluso nuestro estado es muy diferente de norte a sur, de altiplano a huasteca, que tiene necesidades diferentes, que, que el contexto, ¿no? Me atrevo a decir, hay estados en nuestro país que requieren que sus alumnos conozcan y dominen el inglés, ¿no? Pero también hay estados en nuestro país donde los alumnos necesitan, y nuestro país necesita, que conserven su lengua materna, que vienen de pueblos originarios, ¿no? Que son pues parte de la riqueza cultural de nuestro país. Hay lugares en nuestro país donde pues hay que fomentar que nuestros jóvenes no usen drogas, pero hay lugares en nuestro país donde hay que fomentar que nuestros estudiantes no vendan drogas, no se involucren en el narcotráfico. Entonces, en ese sentido es, ¿qué requiere el humano, el estudiante, el joven, el niño, en relación incluso a las necesidades propias de su contexto, de su comunidad, ¿no? ¿Cuál es la función social, ¿no? ¿Cuál es la función, más antes de social, pues, cuál es la función de la escuela para con la comunidad, ¿no? ¿Por qué las personas, por qué el pueblo, por qué la comunidad tiene que estar preocupado por mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Eso es lo que trata de responder la nueva escuela mexicana, ¿no? A diferencia del modelo del 2017 de competencias que pues básicamente era pues generar buenos y buenas trabajadoras, ¿no? De la industria, de mandos medios, ¿no? De pues lo que creía el modelo neoliberal, pues era lo que requería el país, ¿no? Justo, pues la estructura, pues ahora marcará los campos formativos. Ya el concepto de calidad, pues ya no es la base, sino el de la justicia social, ¿no? Es eh, reconocer a través de esta relación con su propia comunidad al sujeto, al ser humano, ¿no? Y que al final de cuentas la escuela tenga una razón de ser para con la comunidad, ¿no? No como un dispositivo que la niegue y que de alguna manera, pues sí, imagínate, como ese sentido de progreso, pues no, el progreso era pues dejar tu pueblo e irte a la ciudad, ¿no? Y esta idea de justicia social es no, el progreso es reconocer las necesidades de tu comunidad y a través de la educación y a través de tu escuela y a través de otros miembros de la comunidad transformar, ¿no? Trabajar sobre las necesidades. Y bueno, justo en ese sentido, pues la evaluación ya no es estandarizada, ¿no? No me interesa compararme con países europeos porque no tengo el contexto, no tengo diría alguien, pero invertimos más. Pues sí, pero el dinero se está yendo en otra situación. El tema no es dinero, ¿no? Aparentemente nos hemos caído en esa conclusión. El tema no es dinero. Imagínense nada más. Y bueno,
justo en este sentido de los campos formativos veíamos, ¿no?, ya las grandes diferencias. Mientras que en el 2017, que tiene que ver con la evaluación estandarizada, la comparación primero de todo el país, ¿no?, de norte a sur bajo la misma prueba y después en comparación con otros países, ¿no?, de América Latina, de Europa, el lenguaje y comunicación, pensamiento, y eso sí estaba muy padre, ¿no?, en el sentido de decir, aprendemos español, ¿para qué? Pues para comunicarnos, ¿no? Entonces, la competencia tendría que ir en torno a la comunicación, ¿no? No aprendemos matemáticas para sumar y restar, ¿no? Aprendemos a tener un pensamiento matemático que nos ayude a resolver los problemas cotidianos, ¿verdad? Necesitamos herramientas que nos permitan explorar el mundo natural y social, ¿no? El asunto de la historia, la geografía, las ciencias naturales, ¿no?, etcétera, etcétera. Y al final, ¿no?, ¿se acuerdan ustedes antes, ¿no?, cuando se hablaba del, bueno, ustedes no se van a acordar, sus padres sí, de cuando teníamos la materia de cívica y ética, ¿no?, por ejemplo, pues hoy se cambia, hoy se habla de un desarrollo personal y social. Y aquí entra lo que ahora pues tendría que ser transversal, pero que en aquel momento ya era parte de un campo de formación, que era el asunto de las competencias socioemocionales, ¿no? Lo socioemocional, conocerse a sí mismo para poder impactar positivamente a la sociedad. Y bueno, en la nueva escuela mexicana los campos formativos son lenguajes, ¿no?, que tiene que ver con lenguajes como el asunto de comunicar a través de forma escrita, a través de forma oral, a través de carteles, de cartas, y regresa en este sentido de cómo me sirve la habilidad comunicativa para expresar pensamientos, ideas, organizar, resolver, ¿no?, fenómenos que ocurren dentro de mi comunidad. Y bueno, existe también los saberes y pensamientos científicos, ya donde obviamente a través de la propuesta de una metodología que es el enfoque STEAM, ¿no?, pues se busca que los niños pues, se planteen preguntas y busquen cómo resolver esas preguntas, ¿no?, indagando, obviamente, lo que los va a llevar de alguna manera a reconocer la necesidad de desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? Ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario, con principios muy, muy similares. Sin embargo, obviamente el toque que tiene la nueva escuela mexicana es que de todos se tiene que partir del que el alumno reconozca una necesidad de desarrollarse dentro de uno de esos campos formativos, ¿no? ¿Y qué onda con la evaluación? Pues fíjense ustedes que el modelo del 2017 pues plantea esto que les estoy comentando. Estándares, ¿no?, resultados y medir el logro, ¿no? O sea, básicamente la competencia es, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Y para medir o evaluar competencias tenemos que evaluar a todos bajo los mismos estándares. Imagínate una evaluación que no está dirigida en ese sentido, pero que obviamente podría tener, que sí le pasó a los maestros, ¿no? Te voy a evaluar a través de una computadora donde tienes que subir evidencia y tú tómala. Había maestros que en su vida habían tenido una computadora enfrente. Pero si yo quería medir a través de los estándares, a todos los tenía que medir igual, ¿no? Entonces, hubo gente que posiblemente estaba muy bien preparada y que entendía muy bien la docencia, pero que no conocía de la computación y salieron mal evaluadas. O había gente que a lo mejor acababa de egresar de las normales, que era joven, que por ser nativos tecnológicos pues manejaban muy bien la computación y salieron bien evaluados cuando pues, posiblemente no tuvieran la experiencia de otros docentes, ¿no? Que tampoco quiero decir que fueran malos docentes, solo pues la experiencia podría marcar diferencias, ¿no? Entonces, justo lo que hace la nueva escuela mexicana es decir, bueno, vamos apostándole a una evaluación formativa. No me interesa que se comparen con otros, me interesa que la evaluación sea incluso la conclusión de un proceso formación y que deje abierto a la necesidad de seguirse formando, ¿no? Contextualizadas, partimos de las necesidades de nuestro contexto, de los problemas de medio ambiente, problemas sociales, comunitarios, personales, ¿no? Por eso es comunitaria. Y bueno,
¿Cuáles son los fundamentos teóricos del modelo del 2017 hasta el momento? Sigue llegando gente, muchas gracias. Hasta el momento. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algo que esté llamando su atención, que quieran preguntar, que no esté quedando muy claro? Llevamos 30 minutos de esta platiquita. Voy rápido. La intención es incluso por ahí a lo mejor llegar a los 45 minutos como máximo, ¿eh? Pero bueno, también si hay su participación, pues ayudaría muchísimo, ¿no? A saber que estoy siendo claro en este proceso. Bueno, si no, siéntanse con libertad en cualquier momento de abrir su micrófono y compartir por ahí cualquier duda o comentario. Bueno, fíjense que obviamente el modelo 2017 pues ya estaba... bien, algo que pasa por ahí con este modelo es que viene después de mucha agitación política, ¿no? Ya se había reformado pues, las leyes de tal manera en que pues, había una evaluación ya ni siquiera estandarizada, más bien era punitiva, ¿no? Donde pues, literalmente tu trabajo estaba en juego. Entonces, hoy entendemos que el modelo no necesariamente en su fundamento teórico estaba mal planteado, ¿no? Al contrario, en el sentido del constructivismo es encontrar que el alumno es obviamente activo en la construcción de su propio conocimiento, el asunto de hacer el aprendizaje significativo también, un poquito ahí de las teorías de Vygotsky, Piaget, Ausubel, estaban presentes obviamente en este fundamento del teórico de este modelo. Pero pues había que plantear también que pusieron a todo el país a evaluarse con otros países, ¿no? Entonces, pues era ignorar las grandes diferencias, ¿no? Grandes diferencias que teníamos con otros países, ¿no? Además, pues el modelo de competencias, insisto, pues seguíamos planteando, o sea, si entiendo que yo puedo evaluar que alguien sea capaz de saber, de hacer y de ser, pero ¿y cómo lo enseño? ¿No? ¿Y cómo lo enseño? ¿Cómo llevo el constructivismo a que el alumno aprenda a hacer las cosas, ¿no? De hecho, cambiaron los conceptos. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, que ahora hablamos de saberes, pero es saber hacer y saber ser, ¿no? Y el conjunto de saberes, pues es un paquete que se supone se trabaja a través de la educación. Entonces, se supone toma mayor coherencia. Pero en ese momento, pues el enfoque de competencias, la evaluación internacional comparada y el constructivismo se volvieron parte del fundamento teórico de este modelo. A los alumnos se les preparaba para los exámenes de PISA. No sé si se acuerdan por ahí, seguramente, pues a lo mejor hasta ustedes participaron, ¿no? Como alumnos en alguno de estos exámenes. Si alguien se acuerda y quiere comentar, abre el micrófono cuando guste, ¿eh? Y bueno, ¿qué ocurre con el fundamento teórico de la nueva escuela mexicana? Aquí hay un asunto que le ha costado ganarse muchos adjetivos y no todos positivos a la nueva escuela mexicana. La acusan de difundir ideologías, ¿no? Yo me atrevería humildemente desde mi capacidad reflexiva, pues a decir qué reforma educativa no lo ha hecho, ¿no? El Estado, desde que descubrió que administrar la educación pues, le da las posibilidades de tener un mecanismo de difusión ideológica, ¿no? De políticas, de formar opiniones a favor pues de la conveniencia del Estado y del partido político al cargo, pues bueno, pues es una práctica no solo normal en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Sin embargo, el hecho de voltear a lo que otros países en América Latina están haciendo sobre el tema de decolonizarse, que es este asunto de no todo el conocimiento, nuestra educación se basa en lo que dicen los griegos, lo que dicen los europeos, en la filosofía
ox- em, de colonia, ¿no? Que nos dejó la colonización, ¿no? Entonces, suponemos, ¿no? Bueno, este asunto de estas pedagogías o epistemología del sur hay otras formas de generar conocimiento también válidas. O sea, claro que es válido hablar de los filósofos griegos, ¿no? De Atenas, de Esparta, de Grecia, de los déspotas ilustrados. Es correcto hablar de ellos, pero hay otra forma de conocimiento que viene de la comunidad. Eh, la gente ancestralmente ha generado conocimiento y no porque no sea europea y no porque no haya estado en un libro de texto mucho tiempo, pues no quiere decir que no sea cierta o no sea, hablando del humanismo, ¿no? Por ejemplo, si no sea digna de plantearse. Paulo Freire, que es obviamente la bandera, el bastión que surge a través de la pedagogía crítica, de la epistemología del sur, de la educación popular, es que pues básicamente plantea que la educación le debe de servir a las personas para transformar su medio, su contexto, ¿no? No para contratarse y ser un buen obrero, o sea, que bueno, que lo pueda hacer, ¿no? Y esto es muy curioso, fíjense, que en ese sentido es como, creo que alguna vez se los preguntaba a mis chicos de acá de primaria, ¿no? ¿Para qué, para qué están estudiando para ser maestros? ¿Qué tipo de maestros estamos forjando? Y me estoy adelantando una pregunta más adelante. ¿Qué tipo de maestros estamos forjando en las normales? ¿Un maestro que va a transformar la educación del país? ¿Un maestro que va a proponer o diseñar e implementar nuevos modelos educativos? ¿Un maestro que va a repetir planes y programas? ¿Un maestro capaz de responder a las demandas administrativas de un sistema burocratizado a niveles nefastos, ¿no? Que es el sistema educativo, ¿no? A qué tipo de maestro estamos preparando, ¿no? Dice la pedagogía crítica, pues hay que cuestionar nuestra realidad, dónde estamos parados. La educación me debe servir para eso. Sin embargo, pues los modelos anteriores no estaban preocupados por eso. Y habría que preguntarnos, que me estoy adelantando también a estos planteamientos, si este modelo de la nueva escuela mexicana y quienes la ejecutan, que son los maestros, pues están preparados también para promover una pedagogía crítica, para plantear que hay conocimientos que vienen de la comunidad que son igual de válidos que los europeos, ¿no? Eh, que la comunidad también educa, ¿no? Y que el ser humano requiere de una educación integral, que incluya arte, que incluya música, que incluya eh, todo, ¿no? Lo que el ser humano necesita y le nace, ¿no? Como curiosidad propia para su desarrollo integral, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos teóricos de la nueva escuela mexicana, ¿no? El pensamiento crítico, la epistemología del sur, la educación popular y el enfoque humanista. Y aquí llegamos ya a preguntas a lo mejor incómodas, ¿no? Donde si la nueva escuela mexicana cumple con elementos para denominarla un modelo educativo. El modelo educativo necesita una metodología sistemática, planeación estructurada, coherencia teórica, orientaciones didácticas claras. Hay una revisión de un par de documentos que les voy a dejar ahorita al final las referencias, que básicamente dicen algo falta, ¿no? Algo falta en la nueva escuela mexicana porque en este sentido, Paulo Freire tenía un método, tenía métodos de alfabetización, métodos para llevar al análisis crítico, reflexivo, ¿no? Y hoy no está pasando con la escuela mexicana, ¿no? A pesar de que le están diciendo a los maestros, vayan y vean los problemas de su comunidad, ¿no? Pero entréguenme la planeación, ¿no? Entréguenme, tiene que cumplir con esos objetivos, ¿no? Solo hay estas 4 metodologías cuando no es cierto, ¿no? Hoy pensamos, el maestro piensa, que entiendo que surgió como una forma de orientar la práctica de personas que no fueron formadas para eso, que es, hay
4 campos, hay 4 metodologías, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, proyectos comunitarios, enfoque STEAM y del aprendizaje en el servicio. Y hay más metodologías propias del aprendizaje situado en el contexto, en la realidad, y funcionan. Pero ya no le al maestro y al normalista que está planeando sus prácticas, no le permitimos indagar qué otras metodologías, ¿no? Entonces no hay una metodología clara, ¿no? Y en el asunto de al momento de tratar de hacerla, sistematizarla, burocratizarla, pues nos estamos alejando más del fundamento teórico de la nueva escuela mexicana. Entonces no puedes decir que eres de unos y actuar como de otros, ¿no? Pero bueno, nosotros sí lo hacemos. Al final de todo, la formación humanista, ¿no? Y todo es, bueno, aprobó, no reprobó, evidencias, ¿no? Evaluaciones. Igual ya no los estamos comparando, pero seguimos calificando, ¿no? Para saber si adquirió o no los saberes. Bueno, obviamente la formación normal, ¿no? Pensaríamos, escapa del principio de la nueva escuela mexicana, ¿no es cierto? Pero bueno, en el sentido de, pues ustedes al momento de titularse tendrán que demostrar que adquirieron los saberes necesarios para ejercer su profesión, ¿no? A través de una tesis de investigación, un informe de prácticas o un portafolio de evidencias. Bueno, casi se me termina esto, ¿eh? Así que le voy a dar bastante prisa. Yo dije 45, llevamos 44. Porque la siguiente pregunta es, entonces, ¿es una política educativa? Tendríamos que preguntarnos, ¿surge de un diagnóstico? Hubo diagnóstico, ¿eh? Ya estaba más publicada que otra cosa la nueva escuela mexicana, pero bueno, hicieron preguntas a la gente qué opinaba. Le preguntaron qué se debería de incluir en los nuevos modelos. ¿Quién sabe si nos hicieron caso? Entregamos trabajitos escritos diciendo cómo debería de ser la nueva escuela mexicana. Pero ya estaba en marcha. Metas medibles, ¿a dónde vamos? ¿Qué hemos conseguido? Pues perdón, yo sí entiendo que la evaluación punitiva nunca debió de haber existido. Entiendo que la evaluación estandarizada es injusta, ¿no? Con la realidad de nuestro país, pero sí tenemos que evaluar. O sea, de alguna manera, ¿qué ha pasado con la nueva escuela mexicana? Hemos avanzado como sociedad, porque para como pintan las cosas está canijo. Aunque obviamente lo que estamos viviendo actualmente, pues termina siendo la suma de años y años de pues una degradación social, del asunto pues de la impunidad, de la corrupción, y ahí está, ¿no? Y entonces la escuela, ¿no? Y la educación y los modelos educativos, pues no pueden ser el dispositivo mágico de transformación social, ¿no? Y que tampoco sirva de chivo expiatorio para echarle la culpa de todos los males de la sociedad. Pero necesitamos evaluarlos, ¿no? Ese es el asunto. ¿A dónde vamos? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué mejoramos en la comunidad, ¿no? Y entonces, pues, no se encuentran todos los elementos formativos para determinar qué es una política educativa. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Podríamos decir que es una propuesta educativa con un énfasis curricular y orientación ideológica. ¿Cómo que orientación ideológica? Sí, sí lo es. Sí lo es. Y lo ha sido en otros sexenios y lo ha sido con otros partidos. Solo que, pues, cuando todos los patrocinadores de la política pasada decían, qué bueno que están formando empleados, trabajadores, productivos, ¿no? Que ahora dicen, oye, pues que los ponen que a ver los problemas de su comunidad, que si tiran basura, que si hay violencia, que si hay madres adolescentes, ¿no? Pues eso de qué le va a servir a la industria. Bueno, pues aquel asunto es a la industria. Se formarán para la industria aquellos que su contexto así lo demande, pero aquellos que posiblemente se tengan que formar para una vida comunitaria, rural, ¿no? Pues requieren y se les exige algo diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ideología de libertad a través de la educación, pues podría ser, ¿no? Y no digo que esté mal,
Al contrario, ¿no? ¿Cuántos antes decíamos voy a la escuela para tener un buen trabajo, ¿no? Ojalá algún día alguien diga voy a la escuela para entender mejor mi realidad y poderla transformar, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, obviamente, ¿qué nos demanda en las normales? ¿Qué nos demanda a las normales? Pues tiene que haber una mayor responsabilidad pedagógica en el sentido de cómo los estamos formando a los normalistas. ¿Para qué los estamos formando? Los estamos formando para, insisto, replicar programas, los estamos formando para desarrollar un sentido crítico en sus alumnos. ¿Para qué? ¿No? Y obviamente el contexto tiene que transformarse. Yo creo que estos últimos años de la nueva escuela mexicana han sido difíciles para adaptar a la sociedad, a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros, a los directivos, a todos los que fuimos formados por modelos anteriores. Cuando pinta tan diferente el asunto, pues siempre vamos a forzar que las cosas se parezcan a algo que ya conocemos, ¿no? Y lo que conocemos, pues era otra ideología, ¿no? Y bueno, pues justo ahí tendríamos que replantear el rol del docente, ¿no? En el sentido de, si planteamos un poco este modelo sobre lo comunitario, pues vamos a rescatar y a recordar a un Vygotsky, y obviamente pues Vygotsky plantea que el docente pues es quien va a diseñar el escenario donde el alumno está mediando entre sus conocimientos y entre lo que puede llegar a conocer, ¿no? Entonces, el papel del docente es ser, desde mi punto de vista, un diseñador de experiencias pedagógicas afirmativas, positivas, ¿no? Contextualizadas. Bueno, y bueno, pues justamente en ese sentido, pues también el normalista tendría que desarrollar esa formación crítica que lo lleve a plantear en algún momento si esa sí es su tarea o tendría que ser completamente diferente, ¿no? Les dejo ahí en pantalla estas dos referencias que tengo. Ay, perdón, por ahí. Estas referencias que tengo por ahí. Perdón, es que me quedé pensando que ahorita creo que saqué por ahí un código que no debí de haber sacado. Pero bueno, están las referencias bibliográficas para que, si gustan, puedan conocer más al respecto. La nueva escuela mexicana, modelo educativo, política educativa, paradigma humanista. Y de González Ortega, la reforma educativa 2019, retos y perspectivas, ¿no? Hay algunas conversaciones en torno a cuál es pues, el andar que nos llevó en la historia actual de nuestro país de las últimas reformas. Se va a terminar la sesión en Meet. Pues preguntarles, chicos, alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran comentar o aportar a propósito de la presentación que acaban de ver, compañeros. Bueno, ahí están los que se conectaron. Muchísimas gracias. Fíjense que el reto era tener 5 personas conectadas. Tenemos 5 al menos, ¿verdad? Y hubo por ahí bastantes personitas que entraron y salieron también. Bueno, muy agradecido con ustedes. Si no hay alguna duda o comentario, pues ya habrá oportunidad de platicarlo en el salón de clases. Pero, insisto, les agradezco muchísimo que me hayan brindado este tiempo y más en domingo y más a mediodía, ¿verdad? Porque seguramente pues están haciendo su tarea o están compartiendo con familia. Entonces, que me hayan brindado este espacio es muy importante para mí. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Bueno, si no hay más, les agradezco bastante. Cuídense mucho, pórtense bastante bien. Un abrazo grande, grande. Adiós.